Hola, me llamo Polar. Yo tenía una vida muy feliz y tranquila junto a mis padres en la Antártida. Recuerdo que mi vida cambió por completo en el preciso momento que conocí a la humanidad. No saben cómo lamento haberme encontrado con ellos. Les contaré cómo sucedió todo. Era una mañana muy oscura y fría, cada vez había menos hielo en la Antártida, poco a poco todo iba derritiéndose. Mis padres me contaban que hace años todo esto no era así, todo cambiaba y dificultaba la vida de todo ser vivo en esos lugares, pero como era costumbre mis padres salían muy temprano a cazar el alimento del día. Yo aún no los podía acompañar porque aún era muy pequeño, así que me dejaban en casa y me decían que no salga porque habían animales que me podían hacer daño. Yo los escuchaba y me quedaba en casa, pero habían días que la espera era muy larga y me sentía muy aburrido, así que, para no sentirme así, a veces iba a jugar con otro osito polar que vivía a pocos metros de donde yo vivía. Nos divertíamos mientras nuestros padres iban de cacería, así que como era de costumbre jugábamos en la nieve y otros días nadábamos en el mar, pero esta vez al entrar al mar notamos que había algo muy raro ahí. Al vernos vimos que estábamos manchados por un líquido negro que había en el mar. Asustados intentamos salir, pero poco a poco perdíamos nuestras fuerzas. Sabíamos que esa sustancia negra nos estaba haciendo mucho daño. Pudimos ver que entre el agua oscura habían otras especies que estaban muertas. Sin poder salir vimos a lo lejos como un barco se acercaba hacia nosotros. Mi amigo empezó a gritar con todas sus fuerzas para que nos ayuden. Yo ya no tenía fuerzas porque me sentía muy agotado, pero hacía un esfuerzo para que nos escuchen. Nos pusimos muy feliz al ver que el barco se acercaba a nosotros, cuando de pronto empezamos a notar que mientras más se acercaba el barco se ponía mucho más negro el mar. Veíamos como unas mangueras botaban esas sustancias al mar al mismo tiempo, arrojaban cilindros con esa misma sustancia. Escuchamos que ellos entre risas decían: miren cómo se retuercen, pero uno de ellos dijo que nuestra piel valía mucho dinero en el mercado negro. Vimos cómo arrojaron unos pequeños botes y se acercaron a nosotros, nos jalaron con unas lanzas. El impacto fue muy doloroso, a mí me cayó en el hombro pero a mi amigo le cayó en el pecho, justo en el corazón. Él con sus pocas fuerzas me dijo que tenga cuidado de los humanos y en ese instante falleció. Yo me quedé llorando y con mucho dolor. En ese momento, cuando me estaban subiendo a su bote, a lo lejos pude ver que mis padres venían furiosamente al ver cómo me llevaban con ellos. Mi papá comenzó a gruñir fuertemente. En ese momento desde el barco le dispararon un dardo que lo hizo dormir al instante. Mi mamá empezó a correr para esconderse, pero sufrió con el mismo destino. También la pusieron a dormir. Ya me habían subido al barco, me dejaron en una pequeña jaula y yo, estando encerrado, pude ver cómo le quitaban la piel a mis padres. No podía creer que los estuvieran despellejando vivos. Yo empecé a llorar sin parar porque no podía creer que no sintieran piedad por nosotros, pero la cantidad de sangre que vi hizo que me desmayara. Al despertar vi todo oscuro, estaba dentro de una caja. Al tocar mi pelaje noté que me habían limpiado. Me asomé por un hueco que tenía la caja y vi a esas personas que me secuestraron. Ellos decían que me llevarían a un mercado exótico. Esperé a que se marcharan del lugar y con ira golpeé un lado de la caja varias veces hasta que comenzó a romperse. Sin tener miedo a lo que me pase, salí de la caja y salté al mar. Empecé a nadar por varios minutos, sabía que mi fin estaba cerca. Ya sin esperanzas seguí nadando hasta que a lo lejos empecé a ver señales de tierra. Me puse feliz al ver muchos árboles. Seguí nadando con mis últimas fuerzas hasta que por fin había pisado tierra. Al llegar me recosté porque estaba muy agotado y a los pocos segundos quedé inconsciente. Al abrir los ojos pude ver como dos pequeños ositos me miraban, me hincaban con unas ramas y me preguntaron: ¿estás bien? Vemos que estás herido y al parecer fue por un arma hecha por el hombre, así que tenemos cosas en común. Si quieres tomar venganza puedes unirte a nosotros.